Buen día, apóstoles de Ministerio y Centro de Intercesión Internacional, Iglesia, benditos sean del Dios vivo y verdadero. Hoy queremos ver una enseñanza, la cual titulé El dolor. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que Adán y Eva fueron hechos con la vida perfecta de creación. Y Dios los hizo, ¿verdad?, con esa vida perfecta, no para que experimentaran dolor, no para que sufrieran, no para que murieran. Entonces, aquí Dios no creó a Adán y Eva, ¿verdad?, para que tuvieran dolor ni sufrimiento, ¿sí? Dios creó a Adán y a Eva con la vida perfecta de creación para que ellos fueran perfeccionados y entonces comieran del árbol de la vida y tuvieran vida eterna en una condición de perfección, o de perfeccionamiento, más bien, ¿sí? Aquí también los creó para que le adoraran, para que tuvieran comunión con Dios, y los creó para que Dios gobernara a través de Adán, a través de la voluntad de Adán, ¿sí? Entonces, el dolor surge, el sufrimiento y la muerte, ¿verdad?, cuando Adán y Eva, por el pecado de desobediencia, esto es que comieron del árbol que dijo Dios no comieran, ¿verdad? Y entonces este pecado de desobediencia hizo que se separaran de Dios. Entonces vemos que el dolor surge como producto de un decreto de Dios. Un decreto de Dios que entonces viene a ser una maldición, porque nuevamente Dios hizo a Adán y a Eva, ¿verdad?, perfectos, no para que murieran, no para que sufrieran, no para que experimentaran dolor. Entonces, por la desobediencia, ¿verdad?, por cuanto comieron del árbol que dijo Dios no comieran, ¿verdad?, se separaron de Dios y entonces hay un decreto de parte de Dios y entonces es como viene el dolor, ¿verdad? Entonces es una maldición, ¿verdad? Y entonces esto quiere decir que aquí el dolor es producto del pecado, ¿verdad? Además, una de las cosas que queremos resaltar un poco en esta enseñanza es de que hay un dolor idolátrico, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? Bueno, ahí en Génesis 3:17 nos dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, es producto, ¿verdad?, de un decreto de maldición de Dios. Entonces, con dolor, ¿verdad? O sea, trae decreta maldición sobre la tierra y le dice, con dolor comerás todos los días de tu vida. Entonces, vemos que aquí el pecado de desobediencia de Adán hace que Dios decrete maldición sobre la tierra y entonces hay dolor, hay sudor para obtener la comida, ¿sí? Ahí el 19 también dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, ¿sí? Entonces, este es un decreto de Dios de maldición por la desobediencia de Adán y de Eva, ¿sí? Entonces vemos que aquí el dolor viene a ser una maldición, ¿sí? Por el pecado de desobediencia, que viene a dejar al hombre fuera de la presencia de Dios. Entonces, el hombre separado de Dios es el hombre caído. Estamos hablando, bueno, inicialmente de Adán, pero toda la humanidad venimos de Adán y de Eva caídos, ¿sí? Entonces, el hombre separado de Dios es el hombre caído, ¿sí? Y entonces es el hombre que tiene muerte espiritual. Y entonces, este hombre en esta condición, ¿qué es lo que va a pasar? Antes de la caída, Adán y Eva tenían comunión con Dios.
pero entonces ya separados de Dios no pueden tener más comunión. Entonces, fíjate bien, en esta condición, ellos tienen ojos y no ven lo de Dios. Tienen oídos ya como con una condición caída y no oyen la voz de Dios. La naturaleza caída, el hombre con naturaleza caída, no oye la voz de Dios, no oye la voz de Cristo, no oye la voz del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, tienen boca y no pueden hablar con Dios, no pueden hablar las cosas de Dios. Tienen voluntad y no conocen la voluntad de Dios, no pueden hacer la voluntad de Dios. Tienen entendimiento y no entienden las cosas de Dios. Entonces, ahorita más adelante leeremos unos versículos, ¿verdad? Y entonces quiere decir que viene a ser como un ídolo, de acuerdo a lo que nos habla Salmo 115. Entonces, el hombre caído, el hombre con muerte espiritual, ¿verdad? Está separado de Dios. Y así tiene ojos y no ve las cosas de Dios, oídos y no escucha la voz de Dios, entendimiento y no entiende las cosas de Dios. Entonces viene a ser como un ídolo. Entonces aquí, ¿verdad? Quiere decir que hay un dolor, ¿verdad? Que tiene como raíz idolatría. Por cuanto este hombre, ¿verdad? Aunque tenga ojos, oídos, los sentidos, ¿verdad? No entiende, no oye, ¿verdad? No ve las cosas de Dios. Entonces quiere decir que es como un ídolo, ¿verdad? Entonces de ahí que el dolor y el sufrimiento tengan una raíz idolátrica. Porque no entienden, no comprenden, no saben nada del Dios que es vida, ¿sí? Entonces, porque su espíritu está separado de Dios, tiene muerte espiritual, ¿sí? Entonces, el hombre caído, separado de Dios, se vuelve generador de ídolos. Y entonces, ¿cómo van a ser esos ídolos? A su imagen y a su semejanza. Les va a poner ojos, pero los ídolos no van a ver. Les va a poner oídos, pero los ídolos no van a oír. Les va a poner boca, pero los ídolos no pueden hablar. Les va a poner pies, pero los ídolos no pueden caminar. Les va a poner manos, pero los ídolos no pueden palpar. Dice, y que así son los que lo hacen, ¿sí? Entonces, vemos, ¿verdad?, que hay un dolor que tiene precisamente una raíz idolátrica. Vamos a ver ahí Salmo 115. No a nosotros, oh Adonai, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Entonces, vemos que el hombre caído, ¿verdad?, se va a comportar como un ídolo, teniendo sus sentidos, teniendo entendimiento sin entender las cosas de Dios, ¿sí? Entonces, este hombre caído va a tener dolores, pues sí, pero va a ser un dolor idolátrico, ¿sí? Porque no va a entender ni siquiera, porque va a hacer las cosas, ¿verdad? Y no va a entender que le vinieron las cosas por el dolor por esas cosas que hizo fuera del diseño de Dios. Entonces, pues a mí se me hace que esto está tremendo, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que el hombre caído, el hombre separado de Dios, que tiene muerte espiritual, tiene todas las características del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí?
¿Eso qué quiere decir? Que el hombre caído, el hombre con muerte espiritual, va a ser un hombre, va a ser un ser humano desleal, prevaricador, traidor, que hace las cosas encubiertamente, como lo hizo Satanás, porque finalmente ellos comieron el fruto de ese árbol, ¿sí? Y entonces es lo que está realmente, ¿verdad? En ellos. Y entonces el hombre caído experimenta dolor como consecuencia de todo lo que hace por estar separado de Dios, ¿sí? Vemos que el hombre fuera de la presencia de Dios no hace otra cosa más que pecar. Y entonces su corazón está corrompido, ¿sí? Bien dice ahí Jeremías 17:1, ¿verdad? Que el pecado de Judá está escrito con cincel y punta de diamante, lo cual está implicando, ¿verdad? Que está de profundo, porque el cincel y la punta de diamante, ¿verdad? Son instrumentos, ¿verdad? Para precisamente poder escribir, ¿verdad? En un material que es duro. Entonces está hablando de que el pecado realmente endurece el corazón, ¿sí? Entonces, el dolor viene por cada una de las cosas escrituradas en el corazón. Entonces, el hombre caído no tiene nada de escritura del Espíritu Santo. El hombre caído, su corazón está escriturado con lo que comió Adán y Eva, ¿sí? Comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, todo eso, por cuanto ellos lo comieron creyendo, ¿sí? Esa escritura cae en el corazón, ¿sí? Pero es una escritura corrompida, por eso hacen pecado y por eso es un corazón corrompido, ¿sí? Entonces, fíjate bien, de acuerdo a Mateo, yo ya lo puse en un cuadro, Mateo 15:19 y Marcos 7:21-23. Esto es lo que hay en el corazón de un hombre caído. O bueno, mira, igual que si vino a Cristo, pero no se ha ministrado, no lee la palabra, bueno, pues todo eso sigue estando ahí, ¿sí? Entonces, nos dice, ¿verdad? En estos dos evangelios, Mateo 15:19, ¿verdad? Que del corazón sale, ¿verdad? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos. Y esto mismo se va a repetir, no lo dice, ¿verdad? Que de dentro del corazón, en Marcos 7:22. Falsos testimonios, blasfemias. Y en Marcos ya 7:22 dice, de dentro del corazón salen las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de soberbia, es una manifestación de lo que es orgullo, ¿sí? El orgullo se manifiesta en arrogancia, en altivez, en soberbia, ¿sí? Entonces, eso estaba en Satanás, ¿sí? Entonces lo comieron. Entonces, vemos que si esta escritura está en el corazón, pues mira, no es una escritura del Espíritu Santo y esto no agrada a Dios. Entonces tú puedes llegar, ¿verdad? Con toda esta escritura en tu corazón y alabar a Dios y no va a llegar a la presencia de Dios. O tú puedes, ¿verdad? Entonces empezar a clamar, a suplicar, inclusive hasta llorar, ¿verdad? Y ¿sabes qué? No va a llegar a la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros, por ahí hay un versículo en Lamentaciones 3:2, me parece, ¿verdad? Que dice que Dios, ¿verdad? Se cubre, ¿verdad? Con una nube para que la oración no llegue, ¿sí? Entonces, en ese versículo está hablando de la gente desleal, ¿sí? Entonces, bueno, igual, todo esto, ¿verdad? Puede impedir, ¿verdad? Que tu oración, que tu adoración, pues no llega a la presencia de Dios, ¿sí? Ok, ahora fíjate, en todo eso el hombre se exalta, ¿verdad? Se echa porras por su trabajo, por su hacer, ¿verdad? Pero es un esfuerzo humano, ¿sí?
es un esfuerzo de sus manos, es un esfuerzo de su mente, ¿verdad? Entonces, ¿tú por qué crees que en el antiguo pacto Dios pedía que el sumo sacerdote, ¿verdad?, se pusiera calzoncillos de lino? Porque el material, ¿verdad?, absorbe el sudor. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre hace, ¿verdad?, pues va a generar un esfuerzo, un sudor, pero ¿qué va a hacer? Inmundicia. ¿Sí? Entonces al Señor no le agrada. Dios quiere, ¿verdad?, que tú des testimonio de que Él escucha tu adoración, de que Él escucha tu intercesión, ¿verdad? Y que Él responde, y que no es un esfuerzo humano, que no es un esfuerzo mental, ¿verdad? Sino que es el clamor. ¿Y por qué? Porque mira, al ser humano en general, por cuanto hay orgullo, porque es lo que comió Adán y Eva, le cuesta trabajo ser humilde, pedir, ¿sí? Entonces, quiere, ¿verdad?, sus logros. Es que soy inteligente, ¿verdad? Es que le eché muchas ganas, ¿verdad? El esfuerzo, ¿verdad? Y hay orgullo en eso, ¿verdad? Entonces, a Dios no le agrada eso porque en todo esto hay exaltación del mismo ser humano, hay orgullo, ¿verdad? Y hay un esfuerzo humano, ¿verdad? Nuevamente que produce sudor, ¿verdad? Y que de todos modos esto es inmundicia. Inmundicia a los ojos de Dios, ¿sí? Entonces, fíjate bien, el hombre va a experimentar dolor, pues por el pecado, va a experimentar dolor por los anhelos, ¿verdad? Y el dolor que va a experimentar es físico, una caída, una cirugía, un golpe, ¿verdad? Una cortada, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Es un dolor físico. En el alma porque hay anhelos, hay deseos, hay envidia, hay codicia, ¿verdad? Porque te ven mal, porque te rechazaron, porque te persiguen, porque hay habladurías, ¿verdad? Porque hay chisme. Bueno, pues eso te duele, es un dolor, ¿sí? Y también en el espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mira, Adán y Eva tenían comunión con Dios, entonces ellos no tenían ese dolor. Y ahora, por cuanto el ser humano caído, ¿verdad? Su espíritu está separado de Dios, aunque diga gracias a Dios, su espíritu no tiene comunión con Dios y eso le trae dolor. Además, si tú tienes una aflicción en tu alma, si tú tienes un anhelo que no has logrado, ¿verdad? Eso te trae dolor y eso también va a afectar, ¿verdad?, al cuerpo, al alma y al espíritu, porque todo está interrelacionado. No creas que está por un lado el espíritu, por un lado el alma y por un lado el cuerpo. No, todo está interrelacionado. Entonces, aquí, ¿verdad? El hombre va a experimentar dolor en su espíritu porque no tiene comunión con Dios. Fíjate bien, por ejemplo, el caso de Jesucristo, él experimentó dolor en su cuerpo físico, los azotes, ¿verdad? La carga de la cruz, ¿verdad? Cómo le clavaron sus manos, sus pies, ¿verdad? Entonces todo eso fue dolor físico, ¿verdad? Fue desangrado. Dolor del alma, su mismo pueblo lo rechazó, ¿sí? Murmuró, chismeó, habló, lo traicionaron. Entonces, dolor del alma. Dolor del espíritu cuando su padre, ¿verdad? Al estar todo el pecado del ser humano sobre él, ¿verdad? El padre le dio la espalda. Entonces fue un dolor en su espíritu. Entonces, ve que el dolor, ¿verdad?, es cuerpo, alma y espíritu. Él llevó ahí todos nuestros dolores, todos nuestros pecados, todas las traiciones, todo lo que es el ser humano, Él lo llevó ahí, ¿verdad? Y por eso el Padre le dio la espalda, ¿sí? Entonces, fíjate bien, ahora, aquí es importante que nosotros entendamos el dolor de Cristo Jesús, tanto en lo físico como en el alma, como en su espíritu, es santidad, porque él nunca pecó, ¿sí? Todo el dolor que él experimentó, sus lágrimas, todo, tiene poder, porque todo en él es santidad.
¿sí? Y por eso hemos aprendido, ¿verdad? Que del apóstol Raúl, ¿verdad? Que ese dolor, ¿verdad? Es precisamente nosotros lo podemos utilizar, ¿verdad? Como un arma de guerra, ¿sí? Porque es santidad. No así en el caso del ser humano. Tú lloras, tú te dueles, ¿sí? Todo lo que de alguna manera estés experimentando en dolor, ¿verdad? Pues va a llevar lo que hay en tu corazón. Si está lo que acabamos de leer de Mateo 15:19 y Marcos 7:21 al 23, a 22, ¿verdad? Pues, o sea, va a ser un dolor de inmundicia, si hay adulterios, malos pensamientos, si hay soberbia, si hay envidia, ¿verdad? Si hay maldades, ¿verdad? Maledicencias, ¿verdad? Si hay todo eso, falsos testimonios, que tú estés calumniando a la gente, ¿verdad? Pues sí, a lo mejor te pasa algo, ¿verdad? Y tienes dolor, ¿verdad? Pero es inmundicia, ¿sí? Porque hay pecado. Pero el dolor de Cristo Jesús es un dolor santo, que aún ese dolor no lo soportan los demonios. ¿Sí me explicó? Entonces, todo, absolutamente lo que experimentó en dolor Jesucristo es precisamente algo que nosotros podemos utilizar, ¿verdad? Para liberación. ¿Sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Bueno, entonces el hombre va a experimentar dolor físico en su alma, en su espíritu, por estar separado de Dios, ¿sí? Ahora, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, mira, del Hebreo 6093, a lo mejor no alcanzamos a ver todo porque son muchos, pero bueno, quiero hacerte un poco, quiero enfatizar cómo el dolor tiene raíces idolátricas. Por ejemplo, en este caso, dolor del 6093 es Sabón, es T-S-T-S-A-B labial O-N, con acento en la O. Pero fíjate bien, tiene como raíz primaria 6087, Atzab. Bueno, pues esto es precisamente una raíz para ídolo, ¿sí? No te puedo enseñar un cuadro, ¿verdad? Porque en primera no sale y entonces ya también nos desviaremos. Pero esto es para ídolo, esta es una raíz. Y entonces quiere decir esto, ¿verdad? Que el dolor llega a tener raíces idolátricas, ¿sí? Por lo que te acabo de decir, el hombre caído, el hombre separado de Dios tiene ojos y no ve lo de Dios, oídos y no oyes, no oye. Lo del Salmo 115, ¿sí? Entonces está hablando ahí, ¿verdad? De los que hacen los ídolos, ¿sí? Entonces aquí, del Hebreo 6093, dice preocupación, labor, dolor, trabajo, ¿sí? Entonces, aquí esto tiene una raíz idolátrica, quiere decir que hay preocupaciones que tienen raíces idolátricas, dolor y trabajo que tienen raíz idolátrica. Nuevamente nos manda 6087, que es Atzab, que es la raíz primaria, que es propiamente tallar. Ya habíamos visto, ¿verdad?, cómo se hace un ídolo. Un ídolo es tallado con las manos, ¿sí? Pero dijimos también, ¿verdad?, que en el caso de la mentira hay una mentira que es idolátrica y que entonces esa mentira es tallada, ¿verdad? Es formada, ¿verdad? Por los pensamientos, por lo que tienes ahí en tus pensamientos, en tu mente, en tus sentimientos, vas y pones, ¿verdad? Y empiezas a formar para presentar la mentira. Entonces, aquí nos dice tallar, fabricar, modelar, preocuparse, dolor o cólera, dañar, doler, dolor, enojar, entristecer. Una de las cosas también muy importante, ¿verdad? Es que todo lo que está relacionado con ídolos es algo que trae tristeza y trae dolor, ¿sí? Preocupación, pesar, herir. Nos dice aquí Génesis 3, 16, 17, fíjate bien, dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos
y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces aquí vemos que hay esa maldición, ¿verdad? Y que entonces este dolor, ¿verdad? Tiene una raíz idolátrica, ¿sí? Quiere decir que cuando, si Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida, ellos después de eso iban a tener sus hijos pero sin dolor. Y aquí es producto de una maldición. Pero es idolatría porque no entienden. El hombre caído ya no entiende las cosas del Señor, ¿sí? Puede ser que tú deduzcas cosas de tu razonamiento, de tu entendimiento, de tu inteligencia, pero eso es muy distinto de cuando tú tienes una comunión con Dios, de cuando el Señor es el que te habla, de cuando el Señor es el que te revela. Entonces, tenemos nosotros que tener cuidado, pero aquí tiene esa raíz idolátrica, ¿sí? Como raíz primaria, Atzab. Y cuando buscamos, bueno, de hecho, bueno, a lo mejor no alcanzamos a ver todo. A ver, déjame ver si... me voy a tener que salir. A ver. Tengo aquí un cuadro que pues inclusive el mismo cuadro está incompleto. Mira, por ejemplo, aquí, son varios nombres genéricos, ¿verdad? Para, para ídolo. Está Otseb y aquí es Atzab. Atzab, que dice que es ídolo. Bueno, este de Otsep también lo vamos a ver más adelante. Ok. Son varios nombres para ídolo. Fíjate, aquí está. Raíz TSB, Atzab. Tallar, imagen, dolor, pesar, tristeza. Todo eso está relacionado con ídolo. ¿Sí? Todo, siempre lo que es idolatría está relacionado con tristeza, con dolor. Y ahorita estamos viendo, ¿verdad?, cómo tiene esa raíz idolátrica, este decreto, ¿verdad?, que el Señor dijo, ¿verdad?, a Eva. Bueno, aquí hay otro significado, ¿verdad?, que es 3510K, raíz primaria, sentir dolor, por implicación afligirse, estropear, no tiene esa raíz, destruir, doler, entristecer. Pero generalmente cuando una persona tiene dolor es algo que trae tristeza, ¿no? Por ejemplo, aquí Génesis 34:25 dice, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todos los varones. Bueno, ahí estaba hablando que los hijos de Amor, ¿verdad?, fueron circuncidados porque se iba a quedar Dina. Hicieron pacto y entonces el Jacob, ¿verdad?, sus hijos dijeron que se tienen que circuncidar, pero finalmente, ¿verdad?, los mataron, ¿sí? Nos dice Proverbios 14:13, dice, aún en la risa tendrá dolor el corazón,
y el término de la alegría es congoja. Entonces, es una risa disfrazada, ¿verdad? Para aparentar que se es feliz. Entonces, hay que tener cuidado aquí. Aquí, dolor del Hebreo 3915, yagón, es aflicción, congoja, dolor, tristeza. Nos manda a 3013, llaga, raíz primaria, lamentarse, afligirse, afligir, angustiar, entristecer, fastidiado. Y aquí, bueno, Génesis 42:38, ¿verdad? Es el caso, ¿verdad? De Jacob con sus hijos, ¿verdad? Dice, y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto. O sea, se está refiriendo en este caso a José. Y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Entonces aquí está hablando pues de un tremendo dolor del alma, ¿verdad? En caso de que sucediera así. Génesis 44, 29, 31 y dice, y si tomáis también a este de delante de mí y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, si no va conmigo como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Obviamente aquí está hablando de un profundo dolor, ¿verdad? Que sería de su alma, que no lo soportaría, ¿sí? Isaías 51:11 dice, ciertamente volverán los redimidos de Adonai, volverán a Sión cantando gozoso, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Pues sí, gloria al Señor. Bueno, vamos a saltarnos un poquito. Nos dice aquí del Hebreo 2427, Gil con K al principio, dolor intenso, específicamente de alumbramiento. Nos manda 2342, que es Jul con K al inicio, raíz primaria, propiamente torcer o hacer girar de manera circular o espiral. Danza, retorcerse de dolor, especialmente de parto. Dice pervertir, afligir, aguardar, ahuyentar, doler, dolorido, tiene varios significados. Entonces aquí Éxodo 15:14 dice, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada, lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. ¿Sí? Jeremías 6:24, su fama oímos y nuestras manos se descoyuntaron. Imagínate cuál es el dolor cuando se sale un hueso de un lugar, se descoyuntaron. Se apoderó de nosotros angustia, dolor, como de mujer que está en parto. Refiere mucho el dolor cuando la mujer está en parto. Es que, pues creo que son dolores tremendos, ¿no? Dice Jeremías 22:23, habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo gemirás cuando te viniere dolores, dolor como de mujer que está en parto? Ay, dice 50:43 de Jeremías, oyó la noticia el rey de Babilonia y sus manos se debilitaron. Angustia le tomó, dolor como de mujer que está en parto. Entonces, fíjate bien, está implicando, ¿verdad?, la intensidad del dolor, ¿verdad? Porque ya a una mujer en parto, pues le duelen los músculos de las piernas, la ingles, ¿verdad? Cólicos abdominal, y bueno, siente que se le parte todo, ¿sí? No encuentra nada, cómo acomodarse, ¿sí? Entonces, pues está tremendo los dolores de parto, ¿sí?
Mira, aquí, dolor, 6087, atzab, raíz primaria. Dice tallar, fabricar, modelar, preocuparse, dañar, doler, dolor, enojar, entristecer, herir, pesar, triste. Primer libro de Samuel, 20:34. Vamos a leer del 30. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora, tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Bueno, es que aquí una de las cosas en el antiguo pacto es de que recordemos que ellos no tenían el Espíritu Santo dentro. El Espíritu de Dios venía, ¿sí? Entonces creo que hay muchas de las cosas que no entendían. Por eso creo que sea esta la raíz atzab que tiene idolatría. O sea, hay cosas, ¿verdad? Eran como más obstinados, ¿sí? Bueno, Saúl era obstinado, ¿sí? Dice, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Sí, realmente estaba obstinado en ello. Entonces esto quiere decir que es idolatría. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Entonces, vemos, ¿verdad?, que hay un dolor que tiene raíz idolátrica. Aquí está este otro que es Otsev, ¿sí? 6090 del hebreo, que es ídolo como moldeado, dolor, perversidad, y nos manda a 6089 Etsev, que vienen a ser igual. Tienen las mismas raíces de la palabra para ídolo, TSB. Vasija de barro, por lo general esfuerzo doloroso, retortijón, sea de cuerpo o de mente. Áspero, dolor, ídolo, trabajo, tristeza. Y aquí nos dice, ¿verdad? Primer libro de Crónicas. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Fíjate, Salmo 127:2 pertenece a Etzeb, 6089. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. O sea, que te la pases todo el día, ¿verdad? Trabajando. Digo, en vano, si no es Dios edificando la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si no eres tú dependiendo de Dios, ¿verdad? Aunque estés en Cristo, ¿verdad? Si no eres dependiendo de Dios, pues obviamente que lo que estás haciendo, pues te estás separando de Dios, lo estás haciendo en tu esfuerzo. Por eso vemos que es idolatría. Dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Entonces lo mejor es buscar al Señor y reposar, porque Él tiene que ser nuestro sustento, Él tiene que ser nuestro socorro, Él es el que tiene que proveer nuestra mesa, nuestra arteza de amasar, ¿sí? Fíjate bien, este otro también tiene raíz idolátrica, 6094.
es Atsebet, es A-T-S-T-S-E acento B labial E-T. Entonces, todo TSB viene a ser una raíz idolátrica, de un ídolo, pues. Dice ídolo, también dolor, herida, tristeza. Entonces siempre está relacionado, ¿verdad? Cuando tiene como raíz idolátrica, ¿verdad? En la tristeza, dolor, ¿sí? Dice Job 9:28, me turban todos mis dolores, sé que no me tendrás por inocente. Salmo 16:4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios con D minúscula. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Entonces, pues ya servir a otros dioses está implicando idolatría. Proverbios 15:13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Entonces, un corazón con idolatría va a abatir al espíritu. Entonces, muchas veces la gente tiene en su corazón altares, ¿sí? A imagen, a ídolos, y a lo mejor no son ya imágenes, ya no es, sino son personas, ¿sí? Y entonces esto, ¿verdad? Va a abatir el corazón, porque el número uno en la vida del creyente tiene que ser Dios, ¿sí? No debe de haber altares, ¿sí? Porque Dios no puede compartir su gloria con nadie, ¿sí? Bueno, aquí por ejemplo, Hebreo 3708, Kas, con doble A, K de kilo, aflicción, dolor, enojar, enojo, ira, iracundo, irritar, molestia, pesadumbre, pesar, provocar, queja, ¿sí? Nos manda 3307, Kas, raíz primaria, afligirse, atormentarse, por implicación afligirse, estar indignado, enojar, entristecer. Y bueno, aquí podemos ver primer libro de Samuel, vamos a ver primer libro de Samuel 1. Vamos a ver, lo pueden leer todo, pero para ahorrar tiempo. Es el caso de Ana, ¿sí? Entonces vemos que aquí está hablando de dolor, de aflicción. Dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Adonai, ella con amargura de alma oró a Adonai y lloró abundantemente, e hizo voto, diciendo, Adonai de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Adonai todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Adonai, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Adonai. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de sus congojas y de aflicción, aquí se refiere a Cas, a ese dolor, ¿verdad? Entonces el dolor trae aflicción. He hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho.
Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Bueno, ya sabemos, ¿verdad? Fue escuchada su petición. Entonces, pero ahí está implicando, ¿verdad? Que había aflicción, que había dolor, ¿sí? Dice Job 17:7, mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra. Eclesiastés 5:17 dice, como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechará trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán, dolor y miseria. Entonces, siempre es mejor buscar al Señor y que Él sea nuestro proveedor. Porque si al hombre, pues uno estuvo ahí en el mundo, ¿verdad? Y sientes satisfacción de logros y haces el esfuerzo y trabajas, ¿verdad? Pero todo ese cansancio, todo ese sudor, todo eso, pues es inmundicia porque estamos sin Cristo. Entonces, no reposamos. Entonces, cuando venimos a Cristo, nosotros tenemos que aprender a descansar, a reposar, a pedir, a esperar, a tener paciencia, ¿sí? Dios no hizo al hombre para el sufrimiento, para el dolor, ¿sí? Lo hizo para el gozo, para el amor, para conocerlo, para tener comunión, para adorarlo, para alabarlo, ¿sí? Y entonces, todo lo que el hombre anhela le trae ese dolor. Mira, fíjate, por ejemplo, aquí dolor, Hebreo 1942, Java, con doble V, codiciar, ansiar. Entonces, quiere decir que cuando una persona codicia, anhela, envidia, tienes dolor de tu alma, porque si no lo tienes, o bien empiezas a generar emociones, ¿verdad? Actúas en la carne, ¿verdad? Y eso te va a generar problemas, y esos problemas te van a traer dolor, ¿sí? Proverbios 19:13, dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer, ¿sí? Aquí también está del Hebreo 17, Aboy, dice en el sentido de desear, querer, dolor, dice. Entonces, cuando se anhela, cuando se desea, ¿verdad? Y no lo tienes, pues eso te trae dolor. Uh-huh. Proverbios 23:29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para quién? Para el que anhela, para el que desea, ¿verdad? Y muchas veces lo que Dios no tiene para ti, lo que no es para ti. Uh-huh. Bueno, aquí del griego 5604, Odín, dice dolor, retortijón de parto, dolor, aflicción, gemido. Mateo 24:8, leemos desde el 7, pues bueno, por lo que vemos aquí sería un dolor en todos los sentidos. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, fíjate. ¿Hay dolor en una guerra? Pues sí, hay carencias, hay muerte, hay persecución. Entonces, imagínate, habrá pestes y hambres, terremotos, o sea, siniestros en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Entonces, imagínate lo que implica todo esto, ¿sí? Fíjate bien aquí, aquí hay del griego 3077 que es lupe, que es tristeza, triste, dolor, molestia.
Dice Juan 16:21, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Bueno, aquí hay del griego 4944, sunodino, que es tener dolores de parto. En compañía, estar con dolores de parto. Nos manda Romanos 8:22, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Claro, esperando a que los hijos de Dios sean manifestados para que sea libertada la naturaleza, ¿sí? Bueno, dice griego 5605, odino, también. Creo que se le da. Es que es que el anterior fue Odín y este es Odino. Odino, experimentar los dolores de parto, sufrir dolores de parto, angustia. Gálatas 4:19 y 27. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los de la que tiene marido. ¿Sí? Apocalipsis 12:2, y estando encinta clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Dice aquí en griego 4192, que es ponos, que es afán y es fatiga, angustia, dolor. Apocalipsis 16:10-11, dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Nuevamente, el hombre separado de Dios tiene ojos y no ve, oídos y no oye nada de Dios, entendimiento y no entiende nada de Dios. Entonces blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores, ¿verdad? Por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Qué impresión. Dice aquí del griego 3997, pensos, nos dice llanto, lloro, dolor. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Bueno, pues eso es lo que tiene versículos que llevan literalmente, ¿verdad?, el nombre dolor. Pero pues en realidad, ¿verdad?, así como acabamos de ver el caso de Ana, por ejemplo, el caso de David, ¿sí? ¿Tú crees que él no dolió con lo que le pasó, que su hijo murió? Claro, no lo dice, pero está implícito ahí. Fíjate bien, segundo libro de Samuel 12, bueno, vamos a leer desde el 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Adonai, y Natán dijo a David, también Adonai ha remitido tu pecado, no morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Adonai, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Tú crees que eso no le dolió? Claro, tremendo, un dolor de su alma, ¿sí? Y Natán se volvió a su casa, y Adonai hirió al niño que la mujer de Urías había dado
a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. ¿Tú crees que esto no fue un tremendo dolor? Porque él estaba postrado en ayunas y suplicando en oración, ¿verdad? Para que el Señor levantara ese niño. Pero ya estaba el decreto de parte de Dios. Entonces ahí hay aflicción, ahí hay dolor, ¿verdad? Entonces vemos que hay un dolor idolátrico cuando no entiendes por qué una persona le llega el dolor si es que adulteró, si es que robó, ¿verdad? ¿Y por qué lo vuelve a hacer? ¿Por qué lo vuelve a hacer? Mira, puede ser porque ya entró un demonio, pero también puede ser porque nuevamente, teniendo sus ojos, teniendo sus oídos, su entendimiento, no ve, no oye, ni entiende absolutamente nada, porque hay un dolor que es por idolatría, ¿sí? Ahora, fíjate, por ejemplo, en el caso de, bueno, ya leímos el de Ana, el de David. Fíjate, por ejemplo, el caso de Jacob. Jacob usurpó la bendición de Esaú. Entonces, ¿cuánto dolor no le trajo esto? ¿Sí? Entonces, vemos que nosotros tenemos que ser entendidos. Cuando no estamos en Cristo, lo que va a traer el dolor, ya vimos que es una maldición, es un decreto de Dios por la caída, ¿verdad? Pero cuando estamos sin Cristo, ese dolor, ¿verdad? ¿Sabes lo que va a pasar? Va a endurecer nuestro corazón. O la gente se va a levantar en orgullo, en soberbia, ¿verdad? En arrogancia, ¿sí? Por ese dolor. El dolor va a endurecer. Cuando estamos en Cristo, va a haber circunstancias, ¿verdad? Pero ya buscando al Señor, tú entiendes que el dolor tiene un propósito, ¿sí? Y entonces recordemos que todo lo que te esté pasando a nivel de tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, todo se ve afectado, se ve influenciado, porque todo está interrelacionado. Y entonces olvidemos que el dolor de Cristo, no olvidemos que el dolor de Cristo Jesús es santidad. El dolor a nivel físico, el dolor a nivel de su alma y el dolor a nivel de su espíritu. Es santidad. Y que el dolor del ser humano puede ser un dolor idolátrico, pero también es un dolor que lleva inmundicia, ¿sí? Entonces, nosotros queremos, ¿verdad?, que el Señor tome control de nuestras vidas, porque nosotros tenemos que aprender a estar en gozo. Nosotros tenemos que aprender a estar en ese reposo, a entrar en ese reposo del Señor, ¿sí? Porque te digo, nuevamente el Señor inicialmente no hizo a Adán y a Eva para sufrir. Era creación perfecta. La hizo, ¿verdad?, para que comiera del árbol de la vida y tuvieran vida eterna. Pero ve la misericordia, la grandeza de Dios, ¿verdad?, a cual honramos y exaltamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por cuanto envió a su amado Hijo Jesucristo, y en él fueron cargados nuestros dolores, nuestros pecados, nuestras enfermedades, ¿verdad?, para que nosotros entremos en su gozo, entremos en su reposo. Mis hermanos, benditos sean del Dios vivo y verdadero, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.